Hoy día el tema es algo especial, dominar la lengua. Wow. Dominar la lengua, el título para hoy. Parece difícil, pero es difícil, dicen mis hermanos. Yo creo que esta semana todo el mundo recibió piedras. Oh, ok. Vamos a ir al versículo de memoria y vamos a ver esto. Mateo 12:37. Miren qué dice. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué cosa? O sea, aquí tenemos dos palabras, perdonen la redundancia, pero que son claves. Tus palabras. Tus palabras te van a justificar o tus palabras te van a condenar. Versículo de memoria. Wow. Esto impresiona porque, wow, tanto tiene que ver lo que hablamos, tanto tiene que ver que va a llegar a ese punto. Y vamos a ir a Santiago. Miren Santiago 3:1, ¿qué es lo que dice? Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquí el apóstol Santiago se está refiriendo a algo especial. Está hablando de alguien que tiene que ver mucho con palabras, que habla mucho. Y ese alguien es ¿quién? El maestro. Los maestros, de alguna manera, parece que hablamos bastante. Y él dice, ok, vamos a empezar con los maestros. ¿Quién es un maestro? El que enseña. Es que el que enseña. Parece eso normal. El diccionario dice que un maestro es aquella persona que destaca entre los del mismo tipo o clase por su perfección. Otra definición, es una persona que se dedica a la enseñanza y que tiene título para ello. Y la última definición del diccionario dice, es una persona de gran experiencia en una materia. O sea, el maestro es algo especial, porque enseña y tiene muchas cosas que hacer. Y especialmente la vida de muchas personas dependen de quién? Del maestro, de la influencia. Si preguntamos en este momento, ¿quién ha influido más en tu vida? Yo creo que muchas personas van a decir, mi maestro de primer grado, mi maestro de segundo grado. Oh, yo tenía un maestro ¿Quién ha influido en su vida? Es que los maestros influyen abundantemente y no puede ser de otra manera. La hermana de Huay dice que los maestros no solamente enseñan, sino influyen. Y lo que dice ella es que enseñan para la eternidad. Enseñan para la eternidad. Y esa es una gran experiencia de los maestros. Ahora la pregunta es, wow, si enseña para la eternidad, si tiene este maestro gran influencia, ¿qué necesita? ¿Qué necesita el maestro? ¿Eres estudiantes? Alumnos, estudiantes, ya. Pero aparte de eso, ¿qué necesita? Sabiduría. Sabiduría, dice mi hermana. Y evidentemente, miren lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es ¿qué cosa? La inteligencia. Si el maestro tiene estas responsabilidades, si el maestro tiene algo que ver con la redención de las personas, sí necesita sabiduría, sí necesita inteligencia, porque él está enseñando ¿para qué? Para la eternidad. Y no solamente eso, sino que para la eternidad, sea para perdición o sea para maldición. Una gran responsabilidad del maestro. Y si el maestro no tiene esto, miren lo que dice Santiago 1:5.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué cosa? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Amén. Si alguno tiene falta de sabiduría, si alguien necesita, por favor, pídala a quién. A Dios. Pero va más allá todavía Santiago en este versículo. Miren lo que nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros. ¿Por qué? No os hagáis maestros. Eso sale un poquito de... ¿Qué está diciendo Santiago? Que no pagan bien. Porque no pagan bien, dice Gerardo. Aparte de eso, es la responsabilidad que tiene un maestro. La responsabilidad. Y si nosotros tomamos en cuenta el mandato de Dios, el mandato de Dios a la iglesia, que es id y haced discípulos, ¿qué cosa? Enseñándoles. Enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden todas estas cosas. Enseñándoles. Qué importante es eso, ese mandato. Pero ¿por qué, como decimos, no os hagáis? Mi hermana dice, por la responsabilidad. Efectivamente, la última parte, miren qué dice. Muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor, ¿qué cosa? Condenación. O sea, cuidadito, dice. Cuidado con lo que enseñas. Aquí necesitamos, ¿qué cosa? Responsabilidad. Y miren lo que dice 1 Timoteo 1, 2 y 3 acerca de las enseñanzas. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, vuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Leyendo este versículo, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos está tratando de llamar la atención? ¿Qué nos está diciendo? Que, como mencionou nosso irmão aqui, quando Deus nos invita para vir à igreja, nos chama para que sejamos discípulos também, primeiro. E depois que salimos e hacemos discípulos, e quando Deus nos dá o mandado, nos dá a qualificação também. Então, Ele nos hace maestro, não para dizer nossas próprias palavras, pero ensinar as coisas que estão aqui. Para decir la palabra de Dios. ¿Qué más nosotros inferimos de este versículo? Que aparentemente en Macedonia había algunos maestros enseñando doctrinas en contra de lo que Dios decía. Wow. So, de pronto eso fue el mandato de Pablo a Timoteo. Y miren el énfasis de Pablo en este versículo. A Timoteo, ¿qué cosa? Verdadero hijo en la fe. ¿Por qué verdadero? ¿Por qué esa palabrita que, wow, verdadero hijo en la fe? ¿Por qué? Y sigue diciendo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente, ¿qué cosa? Doctrina. O sea, aquí nos está diciendo, un momentito, hay aquel cristiano que es verdadero y aquel cristiano que enseña, ¿qué cosa? Falsedades. Diferente doctrina. Por eso su énfasis, por eso él dice, cuidado, tú eres verdadero y tienes que mantenerte así. ¿Cómo es que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina? ¿Cuáles son las características de eso? Miren lo que dice 1 Timoteo 1:4.
Ni presten atención ¿a quién? A fábulas y genealogías interminables que acarrean, ¿qué cosa? Disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces le está diciendo aquí Santiago, cuidado, tienes una gran responsabilidad porque tienes que manejar las escrituras de cómo, bien manejadas. Y puede haber qué cosa, tú eres verdadero y hay algunos que son falsos. ¿Y qué hacen? No prestan atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Entonces estos maestros que son falsos, que tratan de hacer problemas, que piensan que son maestros, hacen dos cosas importantes. Causan ¿qué cosa? Disputas, y causan ¿qué cosa? En vez de edificación. Y nosotros podemos ver eso. ¿Cuántas veces surge un hermano que dice, oh, me ha nacido qué cosa? Nueva luz. Y hay que hacer esto, y comienza a hablar, y qué cosa pasa. Atrae muchos hermanos, y algunos hermanos están en disputa, tantas cosas. Cuidado, dice, cuidado que te he mandado, le dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, que no estén como esto. Y más aún, miren lo que dice este otro versículo, 1 Timoteo 6, 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa, ¿qué pasa? Y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿está qué? Está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen ¿qué cosa? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Realidad o no realidad? Realidad. Y eso, aparentemente por eso, en ese mismo contexto, Santiago dice, no os hagáis de esta clase de maestros. De esa clase de maestros que, wow, he descubierto la verdad. Hay algunos maestros que, wow, descubren y piensan que ya saben todo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hay algunos maestros que dicen, ok, he descubierto que los 6 días de la creación no son días literales. Son días, ¿qué cosa? Simbólicos. Todo para acomodar la Biblia ¿con qué? Con la ciencia. Y enseñan esa clase de fábulas. Y en realidad nada saben y nada son. Luego miren lo que dice este versículo, Santiago 3:2. No os hagáis esa clase de maestros, ¿por qué? Y la respuesta está aquí. Porque todos, ¿qué cosa? Ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es ¿de qué calidad? Perfecto. Varón perfecto. ¿Quién está hablando? Santiago. Está escribiendo con relación a la palabra. Y él se incluye y dice, todos, ¿qué cosa? Ofendemos. Él reconoce. No solamente ustedes, sino todos. Todos ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, este es ¿de qué calidad? Varón perfecto. ¿Y por qué será varón perfecto? ¿Por qué? Varón. ¿Se imagina usted una persona que no ofende a nadie? ¿Qué mundo sería ese? Perfecto. La Biblia dice que ninguno hay. Ya, la Biblia dice que ninguno hay perfecto, dice. Y esa es la realidad. Y por eso dice, todos ofendemos. Entonces, ¿cuál es esa idea de perfección? ¿De dónde sale la perfección?
De Cristo, de Jesús. De Jesús, de Cristo. Mateo 6:45 que dice, el hombre bueno, ¿qué cosa? Del buen tesoro de su corazón saca ¿qué cosa? Lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca ¿qué cosa? Lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué cosa? Ok, comparando esto con esto, ¿qué conclusión podemos sacar? Que solamente Dios puede hacer la diferencia en nosotros, porque si Dios está dentro, de eso que está dentro vamos a hablar. Y no vamos a herir a los demás, pero si Dios no está allí, vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer lo contrario. O sea, la clave es ¿qué cosa? ¿Quién mora en él? Corazón. Pero a pesar de eso dice ¿qué cosa? Todos ofendemos muchas veces. Y vamos a continuar con Proverbios 10:20. Miren lo que dice Proverbios 10:20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Si de la abundancia del corazón habla la boca y del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, entonces de acuerdo a eso, estas características se ven en la responsabilidad del uso de la palabra. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como ¿qué cosa? Nada. Aquí tenemos, por ejemplo, esto sirve para edificación y la palabra del justo es valiosa. En cambio, la palabra de ¿qué? Del impío es ¿qué cosa? Nada. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otra característica, miren lo que dice Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan ¿a qué? A muchos. Mas los necios, ¿qué cosa? Mueren por falta de entendimiento. Entonces los labios del justo apacientan a muchos. ¿Qué significa apacientan? ¿Cuál es la idea? Cuidan, enseñan. Apacientan es como la idea del pastor que va y cuida a su rebaño, a las ovejitas, apacientan. Entonces, ¿qué cosa? Cuida diligentemente de las personas. En cambio, ¿qué pasa con otro? Mata. La palabra mata y no puede ser de otra manera. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta ¿de qué? De grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y este otro versículo, Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina a todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada. ¿Por qué? Por el infierno. Y ahora, siguiendo este pensamiento, ¿qué es lo que está tratando de decir Santiago? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir en estos versículos? Hay que dominar la lengua. Hay que dominar la lengua, dice mi hermano. La lengua mata. La lengua mata. Me agrada bastante, hermano, cuando en la Biblia se encuentra a un siervo llamado Job, hombre perfecto. Dios le dijo, no has encontrado a Satanás, le dice, no has encontrado a mi siervo Job, hombre perfecto. Ese hombre dice, en la mañana clamaba, agradecía a Dios, contemplaba a Dios por fe. Y yo creo que nosotros también debemos llevar ese mismo estilo de vida para poder agradar a los demás con quien nos relacionamos. Job, entonces, uno de los grandes hombres. Uno de los grandes ejemplos de la Biblia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que si nosotros, dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Para ser varón perfecto, tenemos que tener un corazón, ¿qué cosa? Perfecto, cambiado, de donde brote ¿qué cosa? Buenas cosas como qué, como edificación, palabras valiosas, palabras que cuidan, que apacientan y no como disputas, nada, que nada tienen, que matan, palabras que matan. Y ahora Santiago nos está diciendo en estos dos versículos qué cosa importante.
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Eso es realidad o no es realidad? Grande bosque. La profundidad del asunto es que la lengua nada más es un órgano, es un miembro del cuerpo, como lo dice la palabra de Dios, pero que es manejada por nuestro pensamiento. Cuando aquí se habla del corazón, se habla de nuestro pensamiento. Y eso es una cosa muy, muy importante. Entonces tenemos que controlar. Cuidado, ¿qué cosa? Cuidado que encendamos, ¿qué cosa? Un bosque con un pequeño asunto. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ok, o sea, aquí la cosa especial es ¿qué cosa? Cuidado. Cuidado con la lengua. Hermanito, nosotros nos mandan a predicar, nos mandan a buscar discípulos, y la única manera de hacerlo es hablando. Pero hay una característica: los maestros son maestros porque saben. ¿Por qué saben? Porque estudiaron o porque tuvieron experiencia. Ok. Aquí yo diría el meollo es de que cuando vayamos a decir algo, estemos seguros de que sabemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que ya hemos estudiado, ¿verdad? Que estamos con seguridad lo que vamos a decir. Y especialmente las cuestiones religiosas, ¿verdad? Y es bueno empaparse, ¿verdad? Con versículos, porque a mí me han agarrado donde se encuentra eso en la Biblia, ¿verdad? Y me agarran fuera de base porque no sé dónde está. ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde está? Y entonces ahí quedó mal. Ajá. Siguiendo el pensamiento del hermano, el problema de la lengua o de lo que hablamos es que una vez que lo decimos, no podemos recogerlo. Ajá. Es lo que decía la comparación que él hace de encender un gran bosque. Usted comienza, pero se hace grandísimo que después ya no lo puede parar. Entonces ese es el asunto, lo que decía el hermano, que lo que decimos estemos seguros, porque después ya no lo vamos a poder recoger. Y lo que se ha dicho nos condena o nos justifica. Ahora vamos a continuar con el pensamiento de Santiago, con el razonamiento de Santiago. Él dice, ok, la lengua te puede guiar mal y puede hacer desastres. Y miren lo que sigue en el versículo 8, Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede, ¿qué cosa? Domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena ¿de qué? De veneno. Ningún hombre puede dominar, ¿qué cosa? La lengua. Ahora, eso que está diciendo aquí, con esto que está diciendo aquí, ¿qué es lo que nos está haciendo pensar Santiago? ¿Qué nos está diciendo? Aquí nos dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno. ¿En qué nos está queriendo hacer pensar? Que humanamente es imposible. Que humanamente es imposible, mi hermana. Si Cristo Jesús vive dentro de nuestro corazón, si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, nuestro ser, hay cambio. Y ese cambio no lo hacemos nosotros humanamente, sino espiritualmente, cada momento, cada día, en la perfección del carácter del cristiano. Del cristiano. Porque al cielo no va a ir ningún mentiroso, no va a ir ningún calumniador, sino aquella mujer, aquel hombre que habla palabra de perfección. Solo no lo vamos a poder hacer, pero vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo y de Cristo Jesús.
Amén. Y miren todavía lo que sigue diciendo Santiago 3, 9, 10. Con ella, ¿qué cosa? Bendecimos al Dios Padre. Y con ella, ¿qué cosa? Maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de ¿quién? ¡Wow! Tremendo. Imagínense este que dice, con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Esa es la realidad o no? Amén. Esa es la realidad. Y miren lo que todavía continúa diciendo, de una misma boca proceden ¿qué cosa? Bendición y maldición. Y luego dice, hermanos míos, ¿esto qué cosa? No debe ser así. No debe ser así. ¿Por qué será eso? Que dice, por un lado bendice y por otro lado maldice. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué está significando Santiago con eso? Hay veces nuestras palabras es guiado por el Espíritu Santo, hermano. Me recuerdo la historia de Balaam, cuando fue para maldecir al pueblo de Israel. Y Dios especialmente no permitió eso. En vez de maldecir, bendijo. Con eso quiere decir, no todo, especialmente nuestras palabras, especialmente vamos a usarlo así. El Señor pone también palabras de vida para poder compartir a los demás. Amén. De la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Y gran ejemplo. Ahora Él nos dice, esto no debe ser así. ¿Por qué? ¿Por qué no debe ser así? ¿Cuál es su razonamiento de Él? Él está diciendo, miren, aquí hay una realidad en la iglesia. La realidad es que tenemos este organito que no podemos controlar. Y cuando no podemos controlar, hacemos barbaridades, hacemos cosas inimaginables con este organito. Y aquí dice, ningún hombre puede domar la lengua. Y él nos dice, y eso no debe ser así. Entonces, ¿qué? Sí, mis hermanos, y es bien interesante, ¿no? Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y como dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, venimos, alabamos al Señor, damos estudio, pero cuando salimos de la iglesia, como decía mi hermana, nosotros con las mismas personas o con otras diferentes compartimos algunos chistes, algunas cosas que en vez de edificar están ofendiendo el nombre de Dios. A estas personas, ¿cuál es el verdadero mensaje que les queda? ¿Cuál es el que nosotros estamos enseñando aquí con nuestras palabras o el que estamos demostrando allá afuera con nuestros actos? De ahí que mucho cuidado con los falsos maestros. Y como dice, cuida que te alimentan las avenidas del alma, porque eso es lo que vas a producir. Un pensamiento genera una palabra y la palabra genera nuestros actos. Entonces no es solamente hablar, no es solamente conocer, no es solamente teoría, sino que lo que yo hablo concuerde con lo que yo hago. Con lo que uno vive. ¡Wow! Y Santiago realmente nos está haciendo pensar. Nos está haciendo pensar. Y esto no debe ser así. Y miren lo que todavía añade Santiago 3:11. Y pregunta, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Puede o no puede? No puede. No puede. ¿Por qué? Porque es una cosa o la otra. Exacto. O es dulce o es amargo. ¿Hacia dónde entonces nos está llevando? Esto no debe ser así. Ahora piensen, dice, ¿esto puede producirse en un cristiano? No debería producirse en el cristiano. Miren lo que todavía dice Santiago 3:12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir qué cosa? ¿Aceitunas? ¿O la vid higos? ¿Puede o no puede? No. No puede. Esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Eso no funciona con esto de que porque de la abundancia del corazón habla qué cosa. La boca. No debe ser así. Y entonces, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez. Hermano,
¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Estamos mal? ¿Qué está sucediendo? El primer versículo que hemos leído dice que todos, ¿qué cosa? Ofendemos. Todos ofendemos. ¿Y ahora qué entonces? Bueno, no podemos salir de la realidad de que somos pecadores, ¿ok? Tampoco podemos descartar que a veces amanecemos de mal humor, que a veces ando con hambre, y entonces cualquier cosita. Pero creo en mi vida, yo me he dado cuenta que mientras yo reconozca, ¿verdad?, que metí las patotas y que enseguida de alguna manera diga I'm sorry, creo que más o menos. Pero lo que más he aprendido es que cuando uno está influenciado por el Espíritu, cuando sales estudiadito, lees tu matutina, etcétera, casi no, y estás bien alimentadito especialmente, casi no te vienen deseos malos o no actúas de esa manera. Y mi hermano, ahí uno tiene que también ponerse uno su freno. Y mi hermano dice, no podemos salir de realidad. ¿Quién puede levantar la mano y decir, no, yo soy perfecto? Ningún hombre. Pero entonces, ¿qué? Miren lo que dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, si tienes problemas, ¿qué cosa? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, si a alguien se le sale, ¿qué cosa? Los problemas con la lengua. Problemas con la lengua, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. No debe ser así. No Deberemos tratar de que de la abundancia del corazón salga, ¿qué cosa? Cosas buenas. Pero si hay algún problema, si alguna vez ofendemos, el mismo Santiago dice, todos ofendemos de alguna manera. No se preocupen, abogado tenemos, ¿a quién? A Jesucristo. No, pues amén, que hay solución para el problema. Hay solución. Y el ejemplo es Cristo. En la lección hablaba acerca de un ejemplo de lo que hizo Jesús cuando iba a la aldea de los samaritanos. Ajá. Y la reacción humana de los discípulos y de cada uno de nosotros, mándale fuegos y destrúyelos, ¿no? Jesús dijo, tú ni siquiera sabes lo que estás hablando, ¿no? Entonces dice que Jesús lo que decidió fue irse, apartarse. Entonces, en algunas situaciones, eso puede ser un buen ejemplo para nosotros. Cuando la situación se pone tan tensa y que vamos a ofender y a decir cosas que después no vamos a poder recoger, vete, apártate, retírate. Entonces, yo creo que hay solución para nuestro problema. Amén. Eso quiere decir que también el individuo entonces trae consigo una forma de ser, un temperamento. Eso quiere decir también que usted tiene una forma de ser. Que usted no necesariamente es el más callado del grupo, usted es el que más habla en el grupo. Eso no quiere decir que usted es malo. Usted tiene una personalidad con la cual usted va a utilizar y Dios la toma y la transforma y la utiliza. Usted siempre va a ser así. Por ejemplo, yo siempre soy jocoso y nunca he cambiado. Y siempre digo algo. Alguien puede decir, oye, ¿pero por qué? Pero hay otro hermano que es callado, que no dice muchas cosas. Pero entre que yo hablo y él no habla, no significa que él es más santo que yo, o yo soy más perfecto que él, porque la base, aunque usted se quede callado y no hable, no quiere decir que usted no piensa, o que usted no analiza, o esto no quiere decir que si usted es mudo, quiere decir que es mejor que el que habla más. La realidad es que el problema está internamente, y que aflora muchas veces más rápido de lo que hablamos más, pero es posible que otra persona que no habla mucho, haga otras cosas. La realidad es que necesitamos ayuda. Amén. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. ¿Y la diferencia en dónde está? Está aquí. Hijitos míos, si tenemos problemas, ¿dónde hay que ir? A Jesucristo. Y miren cómo dice Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya, ¿qué cosa? Amén. Transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mi hermano dijo, es bueno reconocer. Es bueno reconocer. Es bueno decir, ok, he cometido el error. Puedo perdonarme. Eso es lo más importante. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, ¿qué cosa? No culpa de iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay, ¿qué cosa? Engaño. Amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a pensar en lo que el apóstol Santiago habla de la lengua. Amén.
que la única solución es ¿qué cosa? Ir a Cristo. Ir y estar con Cristo y tratar de mejorar. ¿Solamente con quién? Con Cristo, nada más. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a estar cerca de Cristo. Amén. Otros miembros y contamina a todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada. ¿Por qué? Por el infierno. Y ahora, siguiendo este pensamiento, ¿qué es lo que te está tratando de decir Santiago? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir en estos versículos? Hay que dominar la lengua. Hay que dominar la lengua, dice mi hermano. La lengua mata. La lengua mata. Me agrada bastante, hermano, cuando en la Biblia se encuentra a un siervo llamado Job, hombre perfecto. Dios le dijo, no has encontrado a Satanás, le dice, no has encontrado a mi siervo Job, hombre perfecto. Ese hombre, dice, en la mañana clamaba, agradecía a Dios, contemplaba a Dios por fe. Y yo creo que nosotros también debemos llevar ese mismo estilo de vida para poder agradar a los demás con quien nos relacionamos. Job, entonces, uno de los grandes hombres. Uno de los grandes ejemplos de la Biblia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que si nosotros, dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Para ser varón perfecto tenemos que tener un corazón, ¿qué cosa? Perfecto, cambiado, de donde brote ¿qué cosa? Buenas cosas, como qué, como edificación, palabras valiosas, palabras que cuidan, que apacientan, y no como disputas, nada, que nada tienen, que matan, palabras que matan. Y ahora Santiago nos está diciendo en estos dos versículos qué cosa importante. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Esa es realidad o no es realidad? Grande bosque. La profundidad del asunto es que la lengua nada más es un órgano, es un miembro del cuerpo, como lo dice la palabra de Dios, pero que es manejada por nuestro pensamiento. Cuando aquí se habla del corazón, se habla de nuestro pensamiento. Y eso es una cosa muy, muy importante. Entonces tenemos que controlar, cuidado, ¿qué cosa? Cuidado que encendamos, ¿qué cosa? Un bosque con un pequeño asunto. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ok, o sea, aquí la cosa especial es ¿qué cosa? Cuidado. Cuidado con la lengua. Hermanito, nosotros nos mandan a predicar, nos mandan a buscar discípulos, y la única manera de hacerlo es hablando. Pero hay una característica: los maestros son maestros porque saben. ¿Por qué saben? Porque estudiaron o porque tuvieron experiencia. Ok. Aquí yo diría el meollo es de que cuando vayamos a decir algo, estemos seguros de que sabemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que ya hemos estudiado, ¿verdad? Que estamos con seguridad lo que vamos a decir. Y especialmente las cuestiones religiosas, ¿verdad? Y es bueno empaparse, ¿verdad? Con versículos, porque a mí me han agarrado donde se encuentra eso en la Biblia, ¿verdad? Y me agarran fuera de base porque no sé dónde está. ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde está? Y entonces ahí quedó mal. Ajá. Siguiendo el pensamiento del hermano, el problema de la lengua o de lo que hablamos es que una vez que lo decimos, no podemos recogerlo. Ajá. Es lo que decía la comparación que él hace de encender un gran bosque. Usted comienza, pero se hace grandísimo que después ya no lo puede parar. Entonces ese es el asunto, lo que decía el hermano, que lo que decimos estemos seguros, porque después ya no lo vamos a poder recoger. Y lo que se ha dicho nos condena
o nos justifica. Ahora vamos a continuar con el pensamiento de Santiago, con el razonamiento de Santiago. Él dice, ok, la lengua te puede guiar mal y puede hacer desastres. Y miren lo que sigue en el versículo 8, Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede, ¿qué cosa? Domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena ¿de qué? De veneno. Ningún hombre puede dominar, ¿qué cosa? La lengua. Ahora, eso que está diciendo aquí, con esto que está diciendo aquí, ¿qué es lo que nos está haciendo pensar Santiago? ¿Qué nos está diciendo? Aquí nos dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen ¿qué cosa? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Realidad o no realidad? Realidad. Y eso, aparentemente por eso, en ese mismo contexto, Santiago dice, no os hagáis de esta clase de maestros. De esa clase de maestros que, wow, he descubierto la verdad. Hay algunos maestros que, wow, descubren y piensan que ya saben todo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hay algunos maestros que dicen, ok, he descubierto que los 6 días de la creación no son días literales. Son días, ¿qué cosa? Simbólicos. Todo para acomodar la Biblia ¿con qué? Con la ciencia. Y enseñan esa clase de fábulas. Y en realidad nada saben y nada son. Luego miren lo que dice este versículo, Santiago 3:2. No os hagáis esa clase de maestros, ¿por qué? Y la respuesta está aquí. Porque todos, ¿qué cosa? Ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es ¿de qué calidad? Perfecto. Varón perfecto. ¿Quién está hablando? Santiago. Está escribiendo con relación a la palabra. Y él se incluye y dice, todos, ¿qué cosa? Ofendemos. Él reconoce. No solamente ustedes, sino todos. Todos ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, este es ¿de qué calidad? Varón perfecto. ¿Y por qué será varón perfecto? ¿Por qué? Varón. ¿Se imagina usted una persona que no ofende a nadie? ¿Qué mundo sería ese? Perfecto. La Biblia dice que ninguno hay. Ya, la Biblia dice que ninguno hay perfecto, dice. Y esa es la realidad. Y por eso dice, todos ofendemos. Entonces, ¿cuál es esa idea de perfección? ¿De dónde sale la perfección? De Cristo, de Jesús. De Jesús, de Cristo. Mateo 6:45 que dice, el hombre bueno, ¿qué cosa? Del buen tesoro de su corazón saca, ¿qué cosa? Lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca, ¿qué cosa? Lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué cosa? La boca. Ok, comparando esto con esto, ¿qué conclusión podemos sacar? Que solamente Dios puede hacer la diferencia en nosotros, porque si Dios está dentro, de eso que está dentro vamos a hablar. Y no vamos a herir a los demás, pero si Dios no está allí, vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer lo contrario. O sea, la clave es ¿qué cosa? ¿Quién mora en él? Corazón. Pero a pesar de eso dice ¿qué cosa? Todos ofendemos muchas veces.
Y vamos a continuar con Proverbios 10:20. Miren lo que dice Proverbios 10:20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Si de la abundancia del corazón habla la boca y del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, entonces, de acuerdo a eso, estas características se ven en la responsabilidad del uso de la palabra. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como ¿qué cosa? Nada. Aquí tenemos, por ejemplo, esto sirve para edificación y la palabra del justo es valiosa. En cambio, la palabra de ¿qué? Del impío es ¿qué cosa? Nada. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otra característica, miren lo que dice Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan ¿a qué? A muchos. Mas los necios, ¿qué cosa? Mueren por falta de entendimiento. Entonces los labios del justo apacientan a muchos. ¿Qué significa apacientan? ¿Cuál es la idea? Cuidan, enseñan. Apacientan es como la idea del pastor que va y cuida a su rebaño, a las ovejitas, apacientan. Entonces, ¿qué cosa? Cuida diligentemente de las personas. En cambio, ¿qué pasa con otro? Mata. La palabra mata y no puede ser de otra manera. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta ¿de qué? De muchas cosas. De grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y este otro versículo, Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestro de Dios. El mandato de Dios a la iglesia, ¿qué es? Ir y hacer discípulos, ¿qué cosa? Enseñándoles. Enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden todas estas cosas. Enseñándoles. Qué importante es eso, ese mandato. Pero ¿por qué, como decimos, no os hagáis? Mi hermana dice, por la responsabilidad. Efectivamente, la última parte, miren qué dice. Muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor, ¿qué cosa? Condenación. O sea, cuidadito, dice. Cuidado con lo que enseñas. Aquí necesitamos ¿qué cosa? Responsabilidad. Y miren lo que dice 1 Timoteo 1, 2 y 3 acerca de las enseñanzas. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, vuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Leyendo este versículo, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos está tratando de llamar la atención? ¿Qué nos está diciendo? Que, como mencionou nosso irmão aqui, quando Deus nos invita para vir à igreja, nos chama para que sejamos discípulos também. Primeiro, e depois que salimos e hacemos discípulos, e quando Deus nos dá o mandado, nos dá a qualificação também. Então, Ele nos hace maestro, não para dizer nossas próprias palavras, pero ensinar as coisas que estão aqui. Para decir la palabra de Dios. ¿Qué más nosotros inferimos de este versículo? Que aparentemente en Macedonia había algunos maestros enseñando doctrinas en contra de lo que Dios decía. Wow. So, de pronto eso fue el mandato de Pablo a Timoteo. Y miren el énfasis de Pablo en este versículo. A Timoteo, ¿qué cosa? Verdadero hijo en la fe. ¿Por qué verdadero? ¿Por qué esa palabrita que, wow,
verdadero hijo en la fe. ¿Por qué? Y sigue diciendo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente, ¿qué cosa? Doctrina. O sea, aquí nos está diciendo, un momentito, hay aquel cristiano que es verdadero y aquel cristiano que enseña ¿qué cosa? Falsedades. Diferente doctrina. Por eso su énfasis, por eso él dice, cuidado, tú eres verdadero y tienes que mantenerte así. ¿Cómo es que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina? ¿Cuáles son las características de eso? Miren lo que dice 1 Timoteo 1:4. Ni presten atención ¿a quién? A fábulas y genealogías interminables que acarrean ¿qué cosa? Disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces le está diciendo aquí Santiago, cuidado, tienes una gran responsabilidad porque tienes que manejar las escrituras de cómo, bien manejadas. Y puede haber qué cosa, tú eres verdadero y hay algunos que son falsos. ¿Y qué hacen? No prestan atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Entonces estos maestros que son falsos, que tratan de hacer problemas, que piensan que son maestros, hacen dos cosas importantes. Causan ¿qué cosa? Disputas, y causan ¿qué cosa? En vez de edificación. Y nosotros podemos ver eso. ¿Cuántas veces surge un hermano que dice, me ha nacido qué cosa? Nueva luz. Y hay que hacer esto, y comienza a hablar, y ¿qué cosa pasa? Atrae muchos hermanos, y algunos hermanos están en disputa, tantas cosas. Cuidado, dice, cuidado que te he mandado, le dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, que no estén como esto. Y más aún, miren lo que dice este otro versículo, 1 Timoteo 6, 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa, ¿qué pasa? Y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿está qué? Está envanecido. ¿Qué nos está queriendo hacer pensar? Que humanamente es imposible. Que humanamente es imposible, mi hermana. Si Cristo Jesús vive dentro de nuestro corazón, si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, nuestro ser, hay cambio. Y ese cambio no lo hacemos nosotros humanamente, sino espiritualmente, cada momento, cada día, en la perfección del carácter del cristiano. Del cristiano. Porque al cielo no va a ir ningún mentiroso, no va a ir ningún calumniador, sino aquella mujer, aquel hombre que habla palabra de perfección. Solo no lo vamos a poder hacer, pero vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo y de Cristo Jesús. Amén. Y miren todavía lo que sigue diciendo Santiago 3, 9, 10. Con ella, ¿qué cosa? Bendecimos al Dios Padre. Y con ella, ¿qué cosa? Maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de ¿quién? ¡Wow! Tremendo. Imagínense que dice, con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Esa es la realidad o no? Amén. Esa es la realidad. Y miren lo que todavía continúa diciendo, de una misma boca proceden ¿qué cosa? Bendición y maldición. Y luego dice, hermanos míos, ¿esto qué cosa? No debe ser así. No debe ser así.
¿Por qué será eso que dice, por un lado bendice y por otro lado maldice? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué está significando Santiago con eso? Hay veces nuestras palabras es guiado por el Espíritu Santo, hermano. Me recuerdo la historia de Balaam, cuando fue para maldecir al pueblo de Israel. Y Dios especialmente no permitió eso. En vez de maldecir, bendijo. Con eso quiere decir, no todo, especialmente nuestras palabras, especialmente vamos a usarlo así. El Señor pone también palabras de vida para poder compartir a los demás. Amén. De la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Y gran ejemplo. Ahora Él nos dice, esto no debe ser así. ¿Por qué? ¿Por qué no debe ser así? ¿Cuál es su razonamiento de Él? Él está diciendo, miren, aquí hay una realidad en la iglesia. La realidad es que tenemos este organito que no podemos controlar. Y cuando no podemos controlar, hacemos barbaridades, hacemos cosas inimaginables con este organito. Y aquí dice, ningún hombre puede domar la lengua. Y él nos dice, y eso no debe ser así. Entonces, ¿qué? Sí, mis hermanos, y es bien interesante, ¿no? Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y como dice el apóstol de Pablo, de los cuales yo soy el primero, venimos, alabamos al Señor, damos estudio, pero cuando salimos de la iglesia, como decía mi hermana, nosotros con las mismas personas o con otras diferentes compartimos algunos chistes, algunas cosas que en vez de edificar están ofendiendo el nombre de Dios. A estas personas, ¿cuál es el verdadero mensaje que les queda? ¿Cuál es el que nosotros estamos enseñando aquí con nuestras palabras o el que estamos demostrando allá afuera con nuestros actos? De ahí que mucho cuidado con los falsos maestros. Y como dice, cuida que te alimentan las avenidas del alma, porque eso es lo que vas a producir. Un pensamiento genera una palabra y la palabra genera nuestros actos. Entonces no es solamente hablar, no es solamente conocer, no es solamente teoría, sino que lo que yo hablo concuerde con lo que yo hago. Con lo que uno vive. Wow. Y Santiago realmente nos está haciendo pensar. Nos está haciendo pensar. Y esto no debe ser así. Y miren lo que todavía añade Santiago 3:11. Y pregunta, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Puede o no puede? No puede. ¿Por qué? Porque es una cosa o la otra. Exacto. O es dulce o es amargo. ¿Hacia dónde entonces nos está llevando? Esto no debe ser así. Ahora piensen, dice. ¿Esto puede producirse en un cristiano? No debería producirse en el cristiano. Miren lo que todavía dice Santiago 3:12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir qué cosa? ¿Aceitunas? ¿O la vid higos? ¿Puede o no puede? No. No puede. Esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Eso no funciona con esto de que porque de la abundancia del corazón habla qué cosa. La boca. No debe ser así. Y entonces, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez. Hermano. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Estamos mal? Hoy día el tema es algo especial. Dominar la lengua. Wow. Dominar la lengua. El título para hoy. Parece difícil, pero es difícil, dicen mis hermanos. Yo creo que esta semana todo el mundo recibió piedras. Oh, ok. Vamos a ir al versículo de memoria y vamos a ver esto. Mateo 12:37. Miren qué dice. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué cosa? O sea, aquí tenemos dos palabras, perdonen la redundancia, pero que son claves. Tus palabras, tus palabras.
¿Tus palabras te van a justificar o tus palabras te van a condenar? Versículo de memoria. Wow. Esto impresiona porque, wow, tanto tiene que ver lo que hablamos, tanto tiene que ver que va a llegar a ese punto. Y vamos a ir a Santiago. Miren Santiago 3.1, ¿qué es lo que dice? Santiago 3.1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquí el apóstol Santiago se está refiriendo a algo especial. Está hablando de alguien que tiene que ver mucho con palabras, que habla mucho. Y ese alguien es ¿quién? El maestro. Los maestros, de alguna manera, parece que hablamos bastante. Y él dice, ok, vamos a empezar con los maestros. ¿Quién es un maestro? El que enseña. Es que el que enseña. Parece eso normal. El diccionario dice que un maestro es aquella persona que destaca entre los del mismo tipo o clase por su perfección. Otra definición, es una persona que se dedica a la enseñanza y que tiene título para ello. Y la última definición del diccionario dice, es una persona de gran experiencia en una materia. O sea, el maestro es algo especial, porque enseña y tiene muchas cosas que hacer. Y especialmente la vida de muchas personas dependen de quién, del maestro, de la influencia. Si preguntamos en este momento, ¿quién ha influido más en tu vida? Yo creo que muchas personas van a decir, mi maestro de primer grado, mi maestro de segundo grado, oh, yo tenía un maestro ¿Quién ha influido en su vida? Es que los maestros influyen abundantemente y no puede ser de otra manera. La hermana de Huay dice que los maestros no solamente enseñan, sino influyen. Y lo que dice ella es que enseñan para la eternidad. Enseñan para la eternidad. Y esa es una gran experiencia de los maestros. Ahora la pregunta es, wow, si enseña para la eternidad, si tiene este maestro gran influencia, ¿qué necesita? ¿Qué necesita el maestro? Ser estudiantes. Alumnos, estudiantes, ya. Pero aparte de eso, ¿qué necesita? Sabiduría. Sabiduría, dice mi hermana. Y evidentemente, miren lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es ¿qué cosa? La inteligencia. Si el maestro tiene estas responsabilidades, si el maestro tiene algo que ver con la redención de las personas, sí necesita sabiduría, sí necesita inteligencia, porque él está enseñando ¿para qué? Para la eternidad. Y no solamente eso, sino que para la eternidad, sea para perdición o sea para maldición. Una gran responsabilidad del maestro. Y si el maestro no tiene esto, miren lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué cosa? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Amén. Si alguno tiene falta de sabiduría, si alguien necesita, por favor, pídala a quién. A Dios. Pero va más allá todavía Santiago en este versículo. Miren lo que nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros. ¿Por qué? No os hagáis maestros. Eso sale un poquito de... ¿Qué está diciendo Santiago? Que no pagan bien.
Porque no pagan bien, dice mi hermano. Aparte de eso, es la responsabilidad que tiene un maestro. La responsabilidad. Y si nosotros tomamos en cuenta el mandato